¿Quieres marcar la diferencia en tu desarrollo profesional? Sé parte de ANNE y podrás contar con educación continua, acceso a proyectos, plataformas tecnológicas que ayuden a su consulta, formación continua, marketing digital, desarrollo de proyectos conjuntos, valor de marca ANNE. Separados somos fuertes, juntos somos invencibles. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos los participantes. Dado que la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y que si se mantienen las tendencias actuales en el año 2022, habrá más población infanto-juvenil con obesidad que con insuficiencia ponderal. En la población en general, cada año mueren aproximadamente 2.8 millones de personas por esta causa. Este es un dato proporcionado por la Organización Mundial de la Salud. Ante este panorama tan desalentador de la salud pública, la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador ha tomado este tema de gran importancia y hoy cuenta con el honor de presentar a la distinguida colega Laura Joy desde el Paraguay, quien nos ilustrará con el tema sobre la efectividad de las dietas para el tratamiento de la obesidad. Laura, te damos la más cordial bienvenida y gracias por estar presente. Antes, solicitar a la doctora Irlanda Chávez que nos pueda ayudar con el currículum vitae de nuestra colega. Muy buenas noches. Laura Joy es nutricionista paraguaya con una licenciatura en nutrición. Tiene la especialidad de desnutrición y soporte nutricional en la Universidad de Buenos Aires y el Hospital Italiano de Buenos Aires. Profesora asistente de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Asunción con las asignaturas de nutrición normal y nutrición del adulto. Coordinadora general de la práctica profesional en el área de nutrición clínica de la carrera de nutrición de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Instructora de práctica de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, asignatura taller de nutrición clínica. Y profesor asistente de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Caguazú, asignatura de terapia de adulto 1 y 2. Bienvenida, Laura, un gusto verte a casi un año de lo que nos vimos en el Congreso. Estamos para escucharte tu ponencia en este fabuloso tema a nivel nacional y mundial. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Helen e Irlanda. Buenas noches a todos. Realmente es un placer compartir con ustedes. Como bien dijiste, hace un año tuve la oportunidad de conocer Ecuador y lastimosamente por esta situación no se pudo repetir este año, pero bueno, estoy segura que el año que viene vamos a concretar alguna visita para algo interesante. Bueno, el tema que nos convoca hoy es que es de la efectividad de las dietas para el tratamiento de la obesidad. Quisiera que me digan si se me escucha bien, si se ve bien la presentación, como para continuar. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a ver las más conocidas, porque realmente sabemos que como es un tema, un problema de tan alta prevalencia, los tratamientos son diversos y encontramos de todo un poco y todo tipo de recomendaciones. Así que vamos a ver un poco todos los temas o las áreas que vamos a desarrollar en esta presentación. Vamos a ver una breve introducción hablando un poco de lo que es la obesidad, algunos datos estadísticos, cuál es la etiología y cuáles son las consecuencias, y después básicamente lo que es la importancia de la dietoterapia en el manejo integral de la obesidad y las comorbilidades que tiene, ver un poco las guías y los lineamientos que hay en obesidad, ver algunas dietas de moda, ver si es que tienen efectos secundarios como muchos creen o realmente no, vamos a ver qué hay de eso. Y bueno, y la importancia del nutricionista en el trabajo interdisciplinario para manejar estos pacientes obesos. Así que empezamos con las estadísticas, ya algo nos habló la doctora Helen.
Sabemos que está aumentando de manera muy importante en casi todos los países prácticamente, sin ningún tipo de distinción de sexo, de raza o de zona geográfica. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen actualmente 2.100 millones de personas adultas con sobrepeso y obesidad, de las cuales más o menos unos 700 millones son personas obesas, alrededor del 30%. Y también ya nos dijeron anteriormente la cantidad de personas que mueren a consecuencia de esta enfermedad. Hoy día es como que estamos muy alarmados por la gran cantidad de muertes que genera esta pandemia del COVID. Sin embargo, la obesidad está generando un mayor número de muertes y desde ya hace muchísimos años. Y sin embargo, aún no hemos desarrollado estrategias que sean efectivas para paliar este problema. También había datos de la Organización Mundial de la Salud, que son del 2010, que en ese momento la prevalencia de obesidad en menores de 5 años era de alrededor de 43 millones. Hoy en día es mucho mayor. Así que realmente estamos ante un problema grave que tiene un montón de consecuencias. La prevalencia en cuanto a lo que son los países latinoamericanos es bastante similar, con algunas diferencias. Básicamente acá yo señalé la prevalencia que tiene Ecuador de sobrepeso y de obesidad, totalizando alrededor de un 50%. En Paraguay estamos cerca del 60% de personas que están por arriba de su peso ideal o considerado como saludable. En esta página que es interactiva, ustedes podrían sacar estos datos de sus respectivos países. Yo simplemente les quiero mostrar acá de qué manera aumentó en los últimos años la prevalencia de obesidad en el Paraguay. Fíjense lo que era la prevalencia en el año 1980 y cómo en el 2015 prácticamente se triplicó, y acá en estas gráficas podemos ver cuáles son los rangos etarios más afectados por esta problemática. Y vemos claramente que aumentó tanto en hombres, que es la línea que está en verde, la curva, y también en mujeres. Acá vemos el rango de edad en donde hay una mayor frecuencia de obesidad. Las causas sabemos que son múltiples. Hay una interacción de estas causas. Es muy difícil atribuirle a una sola situación, pero básicamente podemos redondear estas causas en aquellas en donde hay una interacción de los genes con el ambiente. Realmente nuestros genes sabemos que muy poco han cambiado en los últimos 10.000 años, pero lo que sí cambió es el ambiente. Vivimos en un ambiente obesogénico, con mucha disponibilidad y mucha oferta de energía, y con un tipo de alimentación que acá vemos algunas características en donde en muchos lugares tenemos un exceso alimentario de ácidos grasos que son inflamatorios, horarios de las comidas que muchas veces son impuestos por la sociedad o hay veces por los profesionales, donde la gente termina comiendo sin tener hambre, entonces a la larga es como que se pierde esa señal de hambre y saciedad. Hay un montón de drogas como los corticoides, entre otras, que sabemos que pueden tener un efecto en la composición corporal y en el peso, disruptores endocrinos. Nosotros en los alimentos, muchas veces contaminados o por aditivos, estamos consumiendo sustancias que afectan los receptores hormonales, además que algunos emulsionantes que pueden ser agregados a los alimentos, y edulcorantes no calóricos, edulcorantes químicos como la sucralosa, la sacarina. ¿Qué es lo que hacen todos estos componentes? Van a tener un impacto o afectan o generan ciertos mecanismos que pueden predisponer a la ganancia de peso. Sí o sí van a tener un impacto en la microbiota, y esa alteración de la microbiota puede llevar a una obesidad. De hecho, se sabe que un paciente obeso no tiene el mismo perfil de microbiota que una persona que está en un peso saludable.
la microbiota de una persona obesa es mucho más efectiva para extraer una mayor cantidad de azúcares y una mayor cantidad de energía de los alimentos, además de producir una gran cantidad de ácidos grasos de cadena corta. Entonces eso a la larga va a ir ayudando a la ganancia de peso corporal. Y estos componentes de la dieta también pueden generar estas alteraciones en la secreción de insulina. Sabemos que los edulcorantes no calóricos estimulan la liberación de insulina y con toda esta inflamación que genera estos disruptores endocrinos y demás, se puede ir generando una resistencia a la insulina que va a ir teniendo consecuencias a largo plazo en la población. Y son mecanismos que intervienen en la ganancia de peso, porque al haber una insulinoresistencia va a haber una hiperinsulinemia a consecuencia de este problema. Y sabemos claramente los efectos del exceso de insulina. La insulina es una hormona que es lipogénica, ayuda a formar tejido graso y es antilipolítica, o sea que lo que hace es evitar que nuestros ácidos grasos se utilicen o se oxiden para dar fuente a energía. Y estos mecanismos no solo pueden afectar el peso en sí, sino que muchas veces nos encontramos con personas que aparentemente están en un peso normal, en un peso saludable, sin embargo, tienen una alteración de la composición corporal. Y ahí es donde tenemos que hacer un análisis mucho más preciso y no solamente quedarnos con ese dato del peso y la talla, sino que tenemos que analizar la composición corporal. Justamente por eso, porque nos encontramos con estas personas que son obesas de peso normal, porque están dentro de un índice de masa corporal, dentro de los rangos saludables, sin embargo, tienen un porcentaje de grasa mucho más alto que el recomendado. ¿Cómo podemos determinar el porcentaje de grasa? Sabemos que hay muchas formas, desde la medición de pliegues, bioimpedancia, DEXA, con tomografía. Ya no vamos a entrar en eso, pero hay que buscar alguna herramienta que sea fácil de utilizar y que la tengamos disponible como para tener este análisis también de nuestros pacientes. Aparte de esa interacción de genes y del ambiente que tiene que ver con los alimentos, lo que estuvimos viendo, también una consecuencia evolutiva. Es como que nuestros genes también siempre estuvieron preparados para subsistir al hambre. O sea, el hombre en toda su historia evolutiva, en la mayoría del tiempo, pasó hambruna, periodos de hambruna. Y eso ya hace varios siglos que no ocurre y tenemos una sobreoferta de calorías, sobreoferta de energía y nuestros genes siguen siendo esos ahorradores, los mismos que tenía probablemente el hombre en la época de las cavernas. Y también otra de las causas a las que podríamos atribuir la obesidad es a la consecuencia de ese medio ambiente intrauterino alterado. Sabemos que si hay una alteración durante la gestación, especialmente si la embarazada sufre alguna deprivación nutricional, esta es conocida como la hipótesis de Barker, se generan unas alteraciones metabólicas en ese feto que le hacen mucho más ahorrador. Cuando se le priva de nutrientes al feto, hace que haya una alteración incluso de la genética, esto es lo que se conoce como la epigenética, que su organismo es mucho más ahorrador, entonces probablemente ese recién nacido nazca con bajo peso por la deprivación nutricional que sufrió durante el embarazo, pero sin embargo es una persona que es como que está marcada genéticamente para desarrollar una obesidad en la etapa adulta. Así que, bueno, a grandes rasgos podríamos decir que estas serían las causas principales de la obesidad. Las alteraciones, tampoco vamos a profundizar esto, ¿verdad? Simplemente que cuando hay un exceso de ácidos grasos que se almacenan en los adipocitos, se empiezan a aumentar la producción de sustancias proinflamatorias, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, que esto aumenta las especies reactivas de oxígeno, va aumentando el estrés oxidativo, y esto es lo que a la larga va generando una resistencia a la insulina y por ende una hiperinsulinemia al haber un aumento
de la grasa corporal, ya empiezan a aparecer todas las complicaciones que nosotros conocemos. Desde las alteraciones en las adipoquinas, hay un aumento en los niveles de leptina, hay una disminución en los niveles de adiponectina, y todo esto colabora con la inflamación de este paciente, con la resistencia a la insulina, y claramente todo esto puede llevar, que de hecho es una complicación bastante común de la obesidad, a la diabetes tipo 2. Después, las alteraciones en la producción o en la liberación de lípidos hace que haya una lipotoxicidad, dislipidemias, aumentando el riesgo cardiovascular. Además, alteraciones a nivel renal, a nivel de la presión arterial, y también otro tipo de alteraciones que van a llevar a la apnea del sueño, a la osteoartritis, incluso a enfermedades como el cáncer. O sea que realmente las consecuencias de la obesidad son muchísimas, y sabemos que, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, el cáncer está en segundo lugar, y estas patologías están muy asociadas a los hábitos alimentarios y también al peso corporal. Así que lo que vamos a buscar con un tratamiento para una persona que está con sobrepeso o con obesidad es básicamente que pierda peso, pero que ese peso, o sea, debemos de asegurarnos de que sea a expensas de una masa grasa y que, digamos, que mantenga su masa magra, que haya una modificación más allá del peso en la balanza. El objetivo principal tiene que ser la modificación de la composición corporal. Y con esto vamos a lograr, ¿verdad?, disminuir todos los factores de riesgo asociados y lograr una mejoría en las comorbilidades. Si el paciente aparte tiene hipertensión o tiene diabetes o tiene alguna otra enfermedad, va a haber una clara mejoría. De hecho, que sabemos que con la cirugía bariátrica, por ejemplo, se puede lograr una remisión de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hay un descenso de peso importante y una reducción muy importante también de la grasa corporal. Pero esto parece muy fácil decirlo, pero realmente es un verdadero desafío para nosotros los nutricionistas y los profesionales de la salud, porque realmente hay una dificultad para lograr que los pacientes bajen de peso, que lleguen a un peso considerado como saludable. Y más allá de la dificultad en bajar de peso, la mayor dificultad otra vez es mantener ese peso a través del tiempo. Por lo general hay una reganancia de peso. La tasa de abandono es muy alta. Son muy pocos los pacientes los que pueden mantener ese estilo de vida a largo plazo. Entonces, una vez que vuelven a los hábitos anteriores, empiezan a recuperar el peso perdido. Y ahí es donde nos vemos. Por eso es un desafío, porque claramente no logramos la adherencia de nuestros pacientes por un tiempo considerable y ya de por vida, porque si queremos que una persona mantenga el peso corporal, esos hábitos tiene que implementar y tiene que mantener de por vida. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que existen, ¿verdad?, para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad? En primer lugar, la primera opción va a ser la modificación de la alimentación, una dieta adecuada, la práctica regular de ejercicios y cambios en el estilo de vida en general. Esto tiene que ser la base de cualquier tratamiento. Después, podríamos ingresar como parte del tratamiento también a la farmacoterapia, aunque sabemos que hasta hoy en día no hay drogas que sean tan eficientes y también de mantener el peso corporal a largo plazo sin efectos secundarios. Y en tercer lugar, podríamos también hablar como parte del tratamiento de la cirugía bariátrica. Cuando se indica cada uno de estos tratamientos, nos dice la Asociación Norteamericana para el Estudio de la Obesidad que cuando hay un índice de masa corporal, vamos a empezar por acá, cuando hay un índice de masa corporal ya que es una obesidad, ahí siempre vamos a introducir ya cambios en la dieta, actividad física y terapias de comportamiento. Sin embargo, este tratamiento se puede implementar mucho antes, incluso con un leve sobrepeso, si es que hay alguna comorbilidad.
Si la persona tiene un leve sobrepeso, pero también es hipertensa, o tiene una resistencia a la insulina, o tiene diabetes, ya tenemos que sí o sí implementar este tipo de cambios. Cuando se implementa la farmacoterapia, cuando hay una obesidad, ¿sí? Pero se puede implementar antes con un índice de masa corporal de 27 cuando hay comorbilidades. Y en el caso de la cirugía bariátrica, a partir de un índice de masa corporal de 35 con comorbilidades ya se podría indicar. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El descenso de peso. ¿Cuánto? Vamos a ver qué es lo que nos dice la evidencia. ¿Cuánto peso hay que perder para empezar ya a ver beneficios? Y esto de alguna manera nos va a ayudar para ir definiéndonos objetivos. Cuando el paciente pierde un 5% o un poquito más, ya podemos llegar a prevenir la diabetes tipo 2. Y en el caso de que el paciente ya sea diabético, vamos a tener un mejor control de la glicemia, reducción en la medicación, mejoría en la movilidad, en los dolores articulares, en la calidad de vida en general y mejoría en todos los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando hay una pérdida de peso de más del 10%, además de las mejorías que vimos anteriormente, hay también mejorías en cuanto a lo que es la apnea del sueño. Y cuando hay una pérdida de peso por arriba del 15%, tenemos todo lo anterior más la reducción de los acontecimientos cardiovasculares y la reducción de la mortalidad por cualquier causa y la reducción del riesgo de cáncer. Sabemos que la obesidad está muy asociada en trabajos epidemiológicos muy importantes. Se sabe que un paciente obeso, una mujer, tiene un 50% más de probabilidades de morir por cualquier tipo de cáncer siendo obesa, y en el caso del hombre ese porcentaje está alrededor del 60%, o sea, tiene un 60% más de probabilidades de morir por algún tipo de cáncer. No solo aquellos tipos de cáncer que son hormonodependientes, como por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de próstata, que son por ahí los que más asociamos con la obesidad. Hoy se sabe que hay muchos otros tipos de cáncer que pueden aparecer con mayor frecuencia en personas obesas. ¿Qué es lo que tenemos a modo de información, a modo de guías, los lineamientos que hay en cuanto al tratamiento de la obesidad? Estos documentos que ustedes ven acá. Por un lado tenemos el Consenso Latinoamericano de Obesidad, que es de FELAMPE, en donde participaron todos los países que son miembros de esta federación. Después está el resumen del consenso de la Federación de Sociedades de Nutricionistas y Dietistas y la Sociedad Europea, la Sociedad Española del Estudio para la Obesidad. Y después están las guías de la Asociación Americana de Endocrinología, el Colegio Americano de Endocrinología y también las guías de la AJA, que es la Asociación Americana del Corazón. Básicamente, todas hablan más o menos de los mismos lineamientos y las mismas recomendaciones. Y eso es lo que después vamos a ver como un resumen. Pero en general, ¿qué es lo que nos dicen estas guías? Después vamos a ver otros trabajos que hay, pero las guías nos hablan de que para el tratamiento de la obesidad, sí o sí tiene que haber una dieta hipocalórica. Tiene que haber un balance energético negativo. Tiene que haber un ingreso de energía menor al gasto, menor al egreso. ¿Cuánto es lo que recomiendan estas guías? Un descenso o una reducción que va de 500 a 1000 kilocalorías, o sea que la persona debe comer entre 500 a 1000 kilocalorías menos de lo que habitualmente consume, a modo de lograr un descenso de peso que oscile entre medio kilo a 1 kilo por semana. Y eso llegando aproximadamente a una pérdida de peso del 8% del peso corporal en un periodo de 6 meses. O sea, básicamente lo que hablan todas estas guías que vimos ahí es de esto. Cómo debe ser la dieta, cuánto es lo que se recomienda restringir y cuánto es lo que se recomienda como pérdida de peso, o sea, como poner como objetivos para estos pacientes. Ahora, las estrategias, hay muchas. Y ahí es donde tenemos que ver nuestra pericia como profesionales y como miembros de un equipo de salud para el tratamiento de la obesidad. Porque ya antes de empezar tenemos que ser conscientes de que como es una enfermedad tan compleja en donde la etiología vimos que es muy variable también y
tiene todas las consecuencias de las que habíamos hablado, el tratamiento debe ser multidisciplinario. Nosotros solos como nutricionistas no vamos a lograr que haya un descenso de peso importante y por sobre todo que ese descenso de peso se mantenga en el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos de los otros miembros del equipo para obtener este objetivo. ¿Cuáles deberían ser las condiciones que tiene que reunir una dieta? Porque acá habíamos hablado de las estrategias. Acá podemos tener distintos tipos de esquemas, distintos tipos de recomendaciones, pero ¿con qué criterios tiene que cumplir estas recomendaciones o este tipo de dietas para que sean efectivas y sean... que no tengan efectos secundarios, ¿verdad? A largo plazo, sí o sí tienen que disminuir la grasa corporal preservando la masa grasa, prevenir las futuras ganancias de peso, tiene que ser realizable por un espacio de tiempo prolongado y ahí es donde muchas veces donde vemos las dietas bajadas de la web o de alguna revista que no se adecuan a la realidad del paciente, ni en gustos, ni muchas veces en el aspecto económico, entonces no pueden mantener con el paso del tiempo. Sí o sí tiene que reducir los factores de riesgo cardiovascular, tiene que lograr una educación, porque esta es la única forma que después el paciente mantenga ese peso perdido. Tenemos que educar desde el primer momento cuando empezamos a tratar personas con sobrepeso. También tiene que mejorar esa dieta o ese esquema, tiene que mejorar otras comorbilidades vinculadas al exceso de peso. No me sirve mucho una dieta que logra el descenso de peso, pero sin embargo genera alteraciones metabólicas en nuestros pacientes, aumentando por ahí el riesgo a desarrollar otro tipo de enfermedades. Tiene que lograr una mejoría psicosomática para recuperar la autoestima, tenemos que tratar de mantener esa motivación también, aumentar la capacidad funcional, mejorar la calidad de vida y, bueno, lo que hablamos al principio, ¿verdad? Tiene que ser eficaz a largo plazo y tiene que ser capaz de mantener el peso perdido. Entonces, hasta ahora, según estas guías, según la evidencia científica sólida que fue analizada para la publicación de esas guías, hasta el momento no se concibe ningún tratamiento de obesidad que no efectúe un balance negativo de calorías. Sí o sí, o tenemos que reducir nuestra ingesta o aumentar el gasto calórico. Tiene que haber un balance energético negativo para que se produzca la pérdida de peso. Después vamos a hablar un poco de la evidencia científica que hay acerca de todas o de la mayoría de las dietas, ¿sí? Así que no sé si es que tienen preguntas hasta aquí para después empezar ya con el desarrollo de las dietas. Quedo pendiente. Araceli Paco, quien dice, ¿a qué exceso alimentario de ácidos grasos omega 6 se le vincula o se le culpa o más o menos en la ganancia de peso? Parece que llegó atrasadita y no pudo escucharlo bien. Ok. Sabemos que los ácidos grasos omega 6 son claramente inflamatorios y tiene que haber una relación, tiene que haber una proporción entre los ácidos grasos omega 6 y los omega 3. Como recomendación a nivel general, las guías nos hablan que estos ácidos grasos poliinsaturados deben representar alrededor del 10% de las calorías de la dieta. O sea, el 10% de las calorías de la dieta deberían ser a expensas de estos ácidos grasos poliinsaturados, que ahí tenemos los omega 6 y los omega 3. Acá ambos son esenciales, pero la gran diferencia es que a nivel ya en la cascada metabólica que generan estos ácidos grasos esenciales, los omega 6 son proinflamatorios y los omega 3 son antiinflamatorios. Y tiene que haber una relación entre ellos que es de 5:1. O sea, por cada 5 partes de omega 6, que es inflamatorio, tiene que haber una parte de ácidos grasos omega 3. Acá el inconveniente es en los países que no tienen acceso al mar. En Paraguay, por ejemplo, ocurre eso. Nosotros en Paraguay no tenemos un acceso al mar, entonces la disponibilidad de fuentes
de omega 3, que sabemos que son principalmente los pescados de mar, los pescados grasos son muy costosos, entonces no están disponibles para la población o están disponibles para un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces, nuestra principal fuente de grasa son los aceites de girasol, el aceite de soja, que son grasas que si bien son importantes, en exceso son inflamatorias. Y esa inflamación es lo que va llevando a la larga a esa resistencia a la insulina, esas alteraciones metabólicas. No sé si me explico, Sí. me puede contestar la pregunta. Sí, me pareció bastante clara y creo que sí, creo que está muy explícita. Hay otra pregunta aquí, me dice Adriana Morales. ¿Qué piensas tú, Laura, sobre la dieta keto, que es lo que se está manejando hoy en día como algo la bomba para bajar de peso? Sí, quisiera hablar de eso después porque a partir de ahora justamente vamos a analizar ese tipo de dietas y ver qué evidencia tenemos al respecto, ¿sí? Así que podemos contestar esa pregunta al final. Bueno, Digo, perfecto. No hay capaz problema. que ella misma pueda sacar una conclusión acerca de lo que vamos a ir viendo. Ya, no hay problema. Yo creo que sí. Continuamos. Bueno, perfecto. Entonces, a partir de acá, justamente vamos a ver las distintas dietas que hay y qué evidencia científica. Realmente hay muchos tipos de dietas, si uno se empieza a buscar, pero no de todas estas dietas hay evidencia científica. Entonces, lo que hice fue buscar aquellos trabajos que me parecieron un poco más importantes, con mayor peso desde el punto de vista científico, como para después podamos sacar algunas conclusiones. Bueno, en este trabajo, por ejemplo, que vemos acá, fue un ensayo clínico en donde se hizo una comparación, habían dos grupos de pacientes y a un grupo se le dio una dieta convencional para bajar de peso, o sea, una dieta hipocalórica, y a otro grupo se le dio una dieta baja en carbohidratos. Acá en baja en carbohidratos no es necesariamente keto, no es necesariamente cetogénica como la conocemos, pero sí es que aporta menos de un 30% de hidratos de carbono. La dieta baja en carbohidratos lo que tiene es mayor cantidad de proteínas y no tiene tantas grasas como sería la dieta keto, la dieta cetogénica. Pero fíjense lo que se encontró al hacer un seguimiento durante 12 meses a estos grupos de pacientes. ¿Cómo fue? Estos eran pacientes obesos, como repito, a un grupo se le dio esta dieta convencional, que es una dieta hipocalórica, manteniendo la distribución de sus macronutrientes. ¿Cuál sería esa distribución? 30% de grasas, 15% de proteínas y 55% de grasas. Lo que controlaron ahí fueron las calorías. Entonces acá, ¿cómo se vio que con la dieta baja en carbohidratos hubo un descenso mucho más importante a los 3 y a los 6 meses de tratamiento? Pero fíjense qué pasó al cabo de un año. Al cabo de un año, ya prácticamente la diferencia estadística no fue significativa. O sea que estos pacientes no lograron mantener ese descenso de peso. Y lo que se encontraron acá es que hubo mucha deserción, que muchos pacientes, tanto los que tenían una dieta cetogénica, una dieta baja en carbohidratos y los que tenían una dieta baja en calorías, fueron abandonando el tratamiento con el paso del tiempo. Eso con respecto al peso. Pero fíjense cuáles fueron los efectos metabólicos. Acá estos fueron, digamos, los efectos en los niveles de triglicéridos. Vemos cómo con la dieta baja en carbohidratos hubo un descenso muy importante en los niveles de triglicéridos y eso se mantuvo en el tiempo con diferencias estadísticamente significativas comparando con la dieta convencional. O sea que hubo, digamos, en este sentido, si bien por ahí no hubo tanto en el peso corporal, en cuanto a lo que es este dato bioquímico, sí se observó que hubo una mejoría. Fíjense lo que pasó con los niveles de colesterol total. El colesterol total aumentó un poquito, se mantuvo con una dieta baja en carbohidratos, sin embargo,
tuvo una reducción muy importante con la dieta hipocalórica, con la dieta convencional. Fíjense acá en los niveles de LDL. Se vio una mejoría en los niveles de LDL con la dieta convencional, especialmente en los 3 primeros meses. Y por ahí no se vio tanta diferencia a lo largo de ese tiempo con la dieta baja en carbohidratos. Pero fíjense qué pasó con los niveles de HDL, la lipoproteína de alta densidad, que conocemos como el colesterol bueno. Fíjense cómo aumentó de manera muy importante con las dietas bajas en carbohidratos. Sin embargo, prácticamente no tuvo diferencia, no se observó diferencia con las dietas bajas en calorías. Fíjense cómo acá tenemos resultados muy diversos. En algunos parámetros pareciera ser mejor o que hubo un efecto beneficioso o mejor con un tipo de dieta. Sin embargo, en otro parámetro metabólico tuvimos, o se pudo observar una mejoría con el otro tipo de dieta. Así que acá, como conclusiones de este trabajo, los investigadores hablan de que la dieta baja en carbohidratos produce una mayor pérdida de peso, pero durante los 6 primeros meses, pero no hay diferencias significativas a lo largo o al término del año. Pero que la dieta baja en carbohidratos está asociada con cierta mejoría en algunos factores de riesgo cardiovascular. Fíjense acá, es lo que les decía, la adherencia fue pobre y la deserción fue muy alta en ambos grupos. O sea, muchísimos pacientes iniciaron con estos formando parte de este estudio, sin embargo, no todos llegaron hasta el final. De ahí que hace falta trabajos más profundos, más largos, que requieren determinar el efecto y la seguridad de este tipo de dietas a largo plazo. O sea que pudimos ver un resultado, pero en los primeros meses, pero hacen falta, ¿qué pasa si uno mantiene este tipo de dietas de por vida? Hasta ahora, hasta hoy día, no tenemos un trabajo serio, una evidencia científica, ¿qué pasa si mantenemos este tipo de dieta por más de 2 años? Así que falta realmente mucha más información al respecto. En este otro trabajo formaron 3 grupos. Uno, a un grupo le dieron una dieta baja en carbohidratos, a otro grupo le dieron una dieta mediterránea y a otro grupo le dieron una dieta baja en grasa. Simplemente para recordar a la dieta mediterránea, que es un tipo de dieta muy interesante que no solo está asociada a una mejoría o una disminución de riesgo cardiovascular, sino que también a un peso corporal saludable. Les traje esta imagen solamente para recordar que la dieta mediterránea, básicamente en la base, están las frutas, las verduras, a diferencia de otras pirámides que siguen poniendo acá solamente los almidones, solamente los cereales, solamente los carbohidratos. La dieta mediterránea incluye en la base ya, o sea que una gran proporción de frutas, verduras, granos, tubérculos. Fíjense que acá ya forma parte algunos cereales. Fíjense que acá están los ácidos grasos monoinsaturados, como por ejemplo el aceite de oliva, el aguacate. Después, en el segundo eslabón, o el segundo nivel de la pirámide, están las carnes blancas, especialmente los pescados. Acá recién está el pollo con los lácteos y arriba están los dulces y está la carne roja. Esto es básicamente más o menos de lo que se trata la dieta mediterránea. Entonces, en este trabajo que les traje, fueron 3 grupos. Uno, recordemos, bajo en grasa, otro, la dieta mediterránea, y el otro recibió una dieta baja en carbohidratos. Y le hicieron un seguimiento a estos pacientes durante 2 años, durante 24 meses. Y fíjense que fue lo que empezaron a observar, que hubo una reducción de peso muy importante con la dieta baja en carbohidratos, también en los primeros 3 a 6 meses. Pero después, fíjense que todos los pacientes empezaron a recuperar el peso y al cabo de los 2 años no hubo mucha diferencia entre la dieta baja en carbohidratos y la dieta mediterránea. Ambos grupos bajaron un poco más de peso en comparación al grupo que recibió una dieta baja en grasa, ¿sí? Fíjense el efecto.
Y acá, ¿qué pasó con el colesterol, con el HDL? Se vio un aumento importante, tanto al principio como al final, en los pacientes que recibieron la dieta baja en carbohidratos, ¿sí? Un aumento. Esto coincide con el trabajo anterior. Sin embargo, si bien hubo un aumento, también no hubo tanta diferencia entre la dieta mediterránea y la dieta baja en grasa. ¿Qué pasó con los triglicéridos? Esto es similar a lo que vimos en el trabajo anterior. Una reducción muy importante, especialmente en los primeros 6 meses con la dieta baja en carbohidratos. Sin embargo, después, al cabo de 2 años, no hubo mucha diferencia con la dieta mediterránea, ¿sí? Después, en cuanto a los niveles de LDL, de la lipoproteína de baja densidad, fíjense que acá hubo una reducción, pero principalmente con la dieta mediterránea, no así con los otros tipos de dieta. Y el ratio, la relación entre el colesterol y el HDL, se vio una reducción mucho más importante con aquellos pacientes que recibieron la dieta baja en carbohidratos. Y esto es porque esta dieta generó un aumento muy importante del HDL. Entonces, este ratio es lógico que salga de esta manera. Fíjense qué pasó con la proteína C reactiva, ultrasensible. Hubo una reducción principalmente con la dieta baja en carbohidratos, una reducción en la inflamación de estos pacientes, reduciendo los hidratos de carbono. ¿Qué pasó con la adiponectina? Acuérdense, la adiponectina es una adipoquina que produce el tejido graso, que es antiinflamatoria y es inversamente proporcional a la cantidad de grasa. Mientras menos grasa, mayor adiponectina. Mientras más grasa, menor adiponectina. Y lo que se vio acá es que hubo un aumento muy importante, recuerden que es antiinflamatoria, con la dieta baja en carbohidratos. ¿Y qué pasó con la leptina? La leptina tiene el efecto contrario que la adiponectina, o sea que es inflamatoria. Hubo una reducción con los 3 tipos de dieta y después no hubo prácticamente diferencias al cabo de los 24 meses, pero hubo una reducción importante sin diferencia entre los 3 tipos de dieta. ¿Qué pasó con la glucosa en ayunas? Hubo una diferencia en la respuesta entre los pacientes no diabéticos y los diabéticos. Fíjense que en los no diabéticos no se observó diferencias, pero en los diabéticos sí. En los diabéticos, en el grupo en el cual se encontró o tenían o presentaban una glicemia en ayunas menor, fue en aquel grupo que recibió la dieta mediterránea. Lo mismo pasó con la insulina. La insulina en ayunas, acá en los no diabéticos, se vio un descenso muy importante en aquel grupo que recibió una dieta baja en hidratos de carbono. Sin embargo, en los diabéticos, la mejoría de esa insulina fue con aquel grupo que recibió la dieta mediterránea. ¿Qué pasó con la insulinoresistencia? El OMA, mediado por la glucemia en ayunas y la insulina, prácticamente no hubo mucha diferencia, quizá un valor menor con el grupo que recibió una dieta baja en carbohidratos, pero en los diabéticos se observó otra vez con la dieta mediterránea. ¿Qué conclusión podemos sacar nosotros al ver eso? Que no hay una dieta que sea mejor y más efectiva en todo. Hay tipos de dieta que nos generan mejorías en ciertos aspectos y otras dietas que nos generan mejorías en otros aspectos totalmente distintos. Y eso fue lo que concluyeron estos investigadores, que la dieta mediterránea con la dieta baja en carbohidratos son alternativas efectivas, o sea, se pueden usar igual como podemos usar la dieta baja en grasa, ¿está? Ahora bien, hubo un efecto favorable en cuanto a los lípidos con la dieta baja en carbohidratos, en cuanto a lo que es el HDL, en cuanto a lo que es el LDL, en cuanto a lo que es lo del nivel de triglicéridos, hay una mejoría con la dieta baja en carbohidratos. Sin embargo, hubo un mejor control glicémico con la dieta mediterránea. Entonces, ¿qué significa esto? Y es lo que proponen ellos como conclusión, que el profesional tiene que elegir el tipo de dieta dependiendo el problema metabólico que tiene el paciente. Pero de ahí que debe ser individualizada. Por eso es que no podemos generalizar.
o a todos dieta hipocalórica, o a todos dieta mediterránea, o a todos dieta baja en carbohidratos, porque tenemos que individualizar según el objetivo que tengamos con ese paciente o según el problema metabólico que tenga. Ahora, por ejemplo, también hay muchos trabajos interesantes acerca del ayuno intermitente. Eso es otro de los tipos de tratamientos para bajar de peso que se están implementando, se están poniendo de moda, al igual que las dietas cetogénicas. Entonces, en este trabajo, por ejemplo, justamente lo que hicieron es ver el efecto en el descenso de peso con días alternados de ayuno. Este ayuno intermitente básicamente se refiere a consumir un 75% menos de las calorías que normalmente uno consume. Podría ser, porque hay también acá una variedad de dietas o de esquemas de ayuno intermitente. Hay algunos que hablan de comer un 75% menos, otros que hablan de no comer nada, absolutamente nada, excepto agua e infusiones durante ese día. Sin embargo, hay otros esquemas de ayuno intermitente que tiene que ver con horas, que uno come solamente, o sea, que implementa el ayuno todos los días, pero come 6 horas del día y el resto de las horas, las 18 horas restantes, queda en ayunas. O sea que acá hay una gran variedad. Por eso también es muy difícil sacar una conclusión, porque los trabajos son muy diversos por el tipo de ayuno que utilizaron, por la cantidad de pacientes, por el tiempo en el cual se implementó. Pero bueno, en este caso, este fue un trabajo que era implementando días alternados de ayuno. Era un día de ayuno, de comer menos del 75%, y el día siguiente comer ad libitum. ¿Qué significa eso? Comer, o sea, el paciente podía comer, la persona, el participante del trabajo de estudio, podía comer todo lo que quería durante ese día. Y al día siguiente, otra vez ayuno. Al día siguiente, otra vez comer ad libitum. ¿Y qué fue lo que ellos, o sea, encontraron? Que hubo un descenso de peso interesante manteniendo este tipo de esquema. O sea, un día de ayuno, otro día comer todo, otro día de ayuno, otro día comer de todo. Y fíjense, esta por ahí fue la diferencia en cuanto a los kilos de pérdida de peso por grupos etarios. Este fue el grupo porque había todo tipo de pacientes. Estaban entre 25 y 30 años, estos estaban entre 30 y 40, estos estaban entre 40 y 50, 50 y 60 y más de 65 años. Fíjense que se observó una pérdida de peso mayor en aquellos pacientes de entre 30 y 40 años. Hubo una pérdida de peso mayor en los hombres, a diferencia de las mujeres, y en las razas, los caucásicos, ¿sí? Entonces, ellos lo que quisieron es ver si implementando este mismo tipo de esquema había diferencias en cuanto a la edad, en cuanto al sexo y en cuanto a la raza, como para saber cuál o qué población podría beneficiarse con este tipo de esquema. Sabemos que o sea, el ayuno no es algo nuevo, es algo que siempre se hizo, incluso por religión, pero ahora es como que, como dijimos, se puso un poco de moda. Y en este trabajo ellos encontraron de que hubo una reducción en promedio de peso que osciló entre 3 a 8% en un periodo que fue de 2 a 12 semanas. Este es un tema también, ¿verdad? Que los trabajos que hay al respecto son de tiempo corto de duración. Entonces no se sabe exactamente qué efecto podría tener implementar este tipo de dieta a largo plazo. Pero se vio una reducción interesante en la pérdida de peso. Esta publicación fue justamente para ver la efectividad de ese ayuno intermitente, ya sea por día o por horario, comparando con una restricción energética continua. ¿Qué es lo que sería una dieta hipocalórica? Que es lo que recomiendan las guías, ¿verdad? Comiendo todos los días 500 a 1000 kilocalorías menos, por ejemplo. Entonces, ellos lo que quisieron fue comparar los resultados o mantener un tipo de ayuno versus dietas hipocalóricas. Y acá vemos la gran variedad de dietas de ayunos intermitentes que hay, por eso es muy difícil, lo que les decía, sacar conclusiones. Fíjense que hay, si pueden apreciar acá en estos círculos, estas son las 24 horas del día, las líneas en verde
perdón, estas son las horas del día y los círculos son los días. Entonces, acá, por ejemplo, se implementa un día que se come normalmente y la siguiente línea que está en blanco es un día de ayuno. Al otro día se come normalmente, al otro día se ayuna, es intercalado. Este es un tipo de ayuno intermitente. Después está el otro tipo de ayuno intermitente, donde los días que se come, eso se come normal, pero los días que se ayuna, se hace una sola comida, que es al mediodía. Una sola comida en el día. Después el resto del día se mantiene en ayunas. Después hay esquemas que es, por ejemplo, un día se come, otro día se ayuna, 3 días se come, otro día se ayuna. Por ejemplo, se hace ayuno 2 veces a la semana. Y en este esquema vemos que hay 3 días de comida, 2 días de ayuno. Después se vuelve a comer y así sucesivamente. O sea, fíjense que hay una gran variedad de esquemas y realmente no se puede precisar cuál es más efectivo y cuál no. Y después también está el tiempo del ayuno restringiendo horarios, donde todos los días son similares, pero ¿qué pasa? Se come 6 horas al día nomás y después el resto se mantienen ayunas. Estas son las horas de descanso. O se puede comer a primera hora del día, al levantarse, hasta las 4 o 5 de la tarde, después el resto ya se quedan ayunas, o uno se puede mantener en ayunas las primeras horas del día y después recién a la tarde comer. Otra vez vuelvo a repetir, fíjense la gran variedad. Entonces, al analizar en esta revisión, ¿verdad? Porque esta fue una revisión bibliográfica para analizar y para comparar toda la evidencia científica que había al respecto, ellos encontraron que estos trabajos de ayuno intermitente producen una pérdida de peso equivalente con una restricción de energía de manera continua. O sea, no hubo diferencia en los resultados, ¿verdad? Una diferencia significativa entre hacer ayuno intermitente o hacer una dieta hipocalórica. No hubieron resultados, ¿verdad? 9 de 11 estudios, ¿verdad? No muestran diferencias entre los grupos en la pérdida de peso o en la grasa corporal. ¿Qué no quiere decir eso? Que indistintamente nos podría servir para el tratamiento algún tipo de esquema de ayuno intermitente o la dieta hipocalórica, porque con ambos métodos se obtiene el mismo resultado. Ahora, tenemos que conocerle al paciente, tenemos que saber qué es lo que va a ser capaz de hacer el paciente. No le podemos dar a una persona de buenas a primeras un ayuno intermitente. No es fácil mantener ese ayuno de entrada y darle, o sea, y hacerle una indicación que no coma durante todo el día. Entonces tenemos que seleccionar adecuadamente porque si no, eso puede terminar en un desastre, ¿verdad? Este fue otro trabajo, también una revisión sistemática, en donde analizaron 27 trabajos, de los cuales tenían grupo control para comparar, y 9 no tenían grupo control, sino que simplemente se comparaban los pacientes al inicio del tratamiento y al final. Justamente también implementando este ayuno intermitente en la pérdida de peso. ¿Y qué fue lo que concluyeron? Que el ayuno intermitente es un tratamiento que puede ser, digamos, promisorio para los pacientes obesos. El tema es que la mayoría de estos trabajos estaba implementado en un grupo poblacional pequeño, o sea, eran poca cantidad de pacientes y tenían poco tiempo de duración. Entonces, eso es lo que plantean, ¿verdad? Que es necesario implementar o desarrollar estos trabajos de investigación como para ver el efecto de este ayuno intermitente a largo plazo. Pero se obtuvo una pérdida de peso en promedio que osciló entre 0,3 al 13% del peso corporal. O sea, bastante interesante, pero otra vez no tenemos evidencia de qué es lo que puede pasar si mantenemos este tipo de dieta a largo plazo. Ahí está el verdadero problema. Y después, con respecto a las dietas cetogénicas, este artículo encontré sumamente interesante, donde habla de todos los pros y los contras, ¿verdad? Como todo, tiene sus pros y sus contras. Y podemos resumir que la dieta cetogénica sabemos que induce a una rápida pérdida de peso, al haber tan poca cantidad de insulina circulante,
el efecto lipolítico se incrementa, entonces se empiezan a movilizar ácidos grasos como para que sean utilizados como fuente de energía. Induce una sensación rápida de saciedad, por lo tanto, o sea, no se sabe exactamente si es por la modificación en la composición de la dieta o en realidad el paciente está haciendo también sin querer una dieta hipocalórica, porque la dieta cetogénica genera tanta saciedad que uno termina comiendo menos. Casi todo el trabajo de dieta cetogénica es darle ad libitum, que el paciente coma lo que quiera, pero solamente los alimentos que están indicados dentro de la dieta, y haciendo un recuento final de las calorías consumidas, el paciente come menos calorías, o sea que ahí estamos otra vez hablando de que hay un balance energético negativo. ¿Qué fue lo que se encontró también? Es que mejora el control glucémico, mejora la glucosa, la insulina, la resistencia a la insulina, y se ve que hay una reducción en los niveles de triglicéridos. Ahora, lo que se puede encontrar en algunos de los trabajos es que aumentan las lipoproteínas, las de baja densidad, especialmente las que contienen ApoB, que son las lipoproteínas aterogénicas. Entonces, estos pueden aumentar en aquellos pacientes que se adaptan o que hacen esta dieta cetogénica por mucho tiempo. Y que los estudios controlados que comparan las dietas bajas en grasas versus las dietas bajas en carbohidratos no demuestran la superioridad en ninguno de estos enfoques en cuanto a lo que es la pérdida de peso. O sea que bien manejada, bien indicada, se podría obtener resultados similares. Este trabajo me gustó, nomás solamente se hizo con 35 pacientes, pero se pudo ver resultados interesantes. Se les sometió a estos pacientes a 12 semanas de dieta, estos pacientes obesos, a 12 semanas de dietas cetogénicas. ¿Y qué pasó a las 12 semanas? Hubo una reducción de peso muy interesante en los hombres, también en las mujeres, pero fíjense que disminuyó también porque midieron muchas cosas. El hambre, tanto emocional, quiere decir que disminuyó la ansiedad, y el estímulo externo al consumo de alimentos mejoró la satisfacción con la imagen corporal y mejoró el rendimiento físico. Eso se vio con este trabajo. Bioquímicamente, que encontraron una disminución significativa de la glucosa, pero encontraron un aumento otra vez de la lipoproteína de baja densidad, la LDL, y la proteína C reactiva. Pero ellos encontraron eso solamente durante las 2 primeras semanas. Y después los parámetros volvieron a como estaban inicialmente. Pero fíjense acá también lo que encontraron: una reducción en los niveles de insulina, una reducción en los niveles de leptina y un aumento de la adiponectina. Esto claramente va a tener un efecto antiinflamatorio en estos pacientes. Y un aumento también del neuropéptido I, que es un neuropéptido que es anorexígeno. A mayor neuropéptido I, el paciente tiene menos ganas de comer. Todo esto se encontró al cabo de 12 semanas. Entonces, los resultados hablan de una eficacia de este tipo de dieta en cuanto al peso, al rendimiento físico, a la función cognitiva, al comportamiento alimentario, al perfil metabólico. Sin embargo, otra vez acá vamos a los peros, no hay estudios que demuestren el efecto a largo plazo de este tipo de dieta. Por lo tanto, no podemos hacer de ninguna manera una recomendación a nivel general. Y ahora están saliendo este tipo de artículos, ¿verdad? Que en realidad hay que plantearse el consumo máximo de grasas saturadas, ¿verdad? Resulta que las grasas saturadas no hace falta restringir a menos del 7%, como nos hablaban las guías de la AHA, o el ATP3, o el ATP4, por ejemplo, que no hace falta restringir tanto la cantidad de grasas, porque las grasas per se no son las responsables de las muertes cardiovasculares, sino que el inicio de todos estos problemas cardiovasculares se da por el exceso en el consumo de carbohidratos, por el exceso en el aumento de la insulina, de la resistencia a la insulina, y eso todo genera una mayor inflamación, y eso es lo que predispone a los eventos cardiovasculares. O sea que estamos siendo testigos de un cambio de paradigma, de un cambio de recomendaciones, que no debemos cerrarnos ni casarnos con un tipo de tratamiento específico, porque todavía hay mucho que estudiar al respecto.
Y esto me interesó en este trabajo. ¿Por qué? Porque habla un poco de que realmente hay muchísimos tipos de dieta que se pueden implementar para el tratamiento de la obesidad, pero ¿qué es lo que se sugiere? Que el paciente se adhiera. O sea, no necesariamente hay un tipo de dieta que sea mejor que otro. ¿Cuál es la mejor dieta? Aquella dieta a la cual el paciente se adhiera. Y eso nunca va a ser la misma dieta para las distintas personas que tienen distintos gustos, distintos ambientes, distintos objetivos, distintas prioridades. ¿Se entiende? Entonces, más bien lograr que el paciente se adhiera. Eso es lo importante, independientemente al tipo de dieta que esté siguiendo. Bueno, y acá un poco para ir cerrando, ¿qué es lo que dicen las recomendaciones acerca de estas dietas? Que con respecto, comparando, ¿verdad?, estas dietas modificadas en grasa versus aquellas dietas bajas en hidratos de carbono, que realmente no es útil, eso dicen las guías, analizando un poco a nivel global toda la evidencia que hay, que no es útil disminuir necesariamente los hidratos de carbono. Con que se haga una dieta hipocalórica se logra ese objetivo también, pero va a depender un poco del objetivo que tengamos. Para el control de las LDL es mejor las dietas bajas en grasa. Sin embargo, si lo que yo quiero mejorar son los niveles de HDL y los triglicéridos, ahí sí son mejores las dietas bajas en hidratos de carbono. Y acá lo que hay que tener en cuenta es que con esas dietas bajas en hidratos de carbono, controlar un poco y no exagerar con las proteínas de origen animal. Después las guías hablan también un poco de las dietas enriquecidas con fibra, que estas pueden ser de utilidad, la incorporación de esta fibra para el tratamiento del descenso de peso, especialmente si es que los pacientes obesos tienen alteraciones lipídicas. Y esta fibra se puede dar a través de suplementos. Las guías nos hablan de que pueden ser de utilidad. Con respecto a las dietas de bajo índice glicémico, no hay evidencia al respecto, así que de esto vamos a pasar. Y con respecto a las dietas hiperproteicas, las guías nos hablan de que no se recomienda inducir cambios en la proporción. O sea, las guías nos siguen hablando de que esa dieta tiene que ser controlada en calorías con la distribución normal de macronutrientes, en donde se tiene que mantener un aporte de 1 gramo por kilo peso y cuidar el aporte de proteínas de origen animal. También habla de los meal replacement, que ahora vemos mucho, esos reemplazos de las comidas, esos batidos, que fíjense, dentro del contexto de dietas hipocalóricas pueden resultar de utilidad, siempre que vayan acompañados de las recomendaciones de un nutricionista. Las dietas de muy bajo valor calórico, acá estamos hablando de dietas con menos de entre 600 y 800 calorías, solamente se pueden indicar en casos de obesidad mórbida, ¿verdad?, donde hay un acompañamiento estrecho. Generalmente se utilizan personas internadas, nunca en pacientes ambulatorios, y cuando se pueden justificar para aquellos pacientes que se tienen que operar de una cirugía bariátrica, entonces para lograr un descenso de peso rápido y efectivo en pacientes con esteatosis hepática o en aquellos pacientes que se tienen que operar, por ejemplo, y queremos minimizar el riesgo quirúrgico. Solamente en ese tipo de pacientes se puede indicar. Y acá también algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, también no solo con la dieta, sino que es la intensidad de la intervención. ¿Eso a qué se refiere? En los trabajos anteriores, si empezamos a ver un poco la literatura, ahí veíamos que prácticamente un 90 o un 95% de los pacientes que bajaban de peso recuperaban al cabo de 5 años. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Haciendo cambios de comportamiento, incluyendo al personal, por ejemplo, al profesional de psicología, al coach, ¿verdad? Que ahora también hay muchos profesionales que se dedican a esto, o sea, incluyendo estos profesionales y haciendo un tratamiento interdisciplinario y haciendo una intervención intensiva y estructurada, se está viendo que de esa manera sí se puede mantener el peso perdido. El tratamiento, sí o sí, ¿cuáles son los componentes? Y esto con un grado de evidencia alto de un tratamiento efectivo. Es la prescripción de una dieta a calorías moderadamente reducida. El tipo de dieta podemos discutir, pero tiene que ser moderada
moderadamente reducida en calorías, el incremento de la actividad física y las estrategias de comportamiento. Si no implementamos esta estrategia de comportamiento, ninguna de las dietas sirve por sí sola. Y la intensidad de la intervención, ¿de qué hablamos? Alta intensidad en el estilo de vida, que sería más de 14 sesiones en 6 meses. Esto sería una consulta cada 15 días, una consulta cada 2 semanas. Esto puede ser de forma individual, puede ser de forma grupal, con todo el equipo de tratamiento, y esto es lo que produce una mayor pérdida de peso y el mantenimiento de ese peso perdido, ¿sí? Hay un montón de evidencia de cómo con un equipo multidisciplinario de trabajo puede haber un mejor resultado a largo plazo. Ya eso es donde tenemos que apuntar, ¿verdad? Al trabajo en equipo. Así que como conclusiones, podemos sacar muchas analizando las investigaciones, analizando los trabajos que hay, pero sí o sí se tiene que apuntar a consumir una menor cantidad de energía, independientemente cómo distribuyamos esa energía, porque vimos que hay buenos resultados con todos estos tipos de dieta que vimos. Acá lo que debe primar es analizarle al paciente en sí como un todo, ver qué objetivo de peso tiene, qué alteraciones metabólicas tiene, y en base a eso vamos a definir qué tipo de dieta o qué tipo de esquema nutricional indicarle. O sea, de ninguna manera podemos hacer una recomendación general, dieta cetogénica para todo el mundo, dieta, digamos, mediterránea para todo, o dieta baja en grasa o hipocalóricas para todo el mundo, porque eso vamos a tener en cuenta los objetivos, las alteraciones metabólicas, pero también los gustos, las preferencias, y la disponibilidad de recursos, la disponibilidad económica también que tengan estos pacientes, ¿verdad? Y sobre todo, volver a repetir que debemos de trabajar en equipo para poder lograr la adherencia. Ahí está el secreto, lograr la adherencia del paciente a nuestros tratamientos, al tratamiento que indiquemos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los mensajes finales? ¿Qué es lo que tenemos que tratar de hacerle entender a esa persona que está consultando, que viene, que acude a nosotros buscando ayuda, que adelgazar es un proceso, ¿verdad? Que no significa hacer una dieta y se acabó, sino que integrar todos estos hábitos y todo esto que va aprendiendo de por vida, porque al momento de volver a los hábitos anteriores, sí o sí va a recuperar el peso corporal. Para comer, para lograr este efecto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Potenciar los aciertos y eliminar los errores. Siempre decimos, nadie engorda por comer una hamburguesa, pero tampoco se adelgaza por comer una ensalada. O sea, tiene que formar parte eso de nuestra vida, y tenemos que principalmente comer alimentos saludables y minimizar los que son poco saludables. Nunca, o sea, yo no creo tampoco en los extremos, sino que con el paso del tiempo es ir buscando un poco ese equilibrio, y que el paciente aprenda y se sepa manejar en cualquier ambiente, no solo en uno controlado de su casa, sino que cuando sale, cuando tiene un evento. Entonces eso, ahí tenemos que trabajar mucho en la educación también, ¿verdad? Y que lograr comer bien justamente consiste en no estar al régimen, sino que cambiar completamente el estilo de vida y mantener eso, como dijimos, de por vida. Bueno, y me despido con esta frase, ¿verdad? Que realmente la obesidad no es un problema o una enfermedad per se, sino que no es solamente eso, ¿verdad? Porque sabemos que es una enfermedad, pero no es solamente eso, sino que es el preludio de un montón de otras enfermedades. Entonces tenemos que, digamos que trabajar mucho en lo que es la prevención de este problema, trabajando ya desde el embarazo para tratar de mejorar el aporte y que no se produzca esa deprivación alimentaria durante el embarazo, porque vimos el efecto metabólico que puede tener en el feto, ir trabajando con los hábitos alimentarios desde los primeros años de vida, donde se van formando esos hábitos, fomentar la lactancia materna. Ahí es donde estamos muy flojos. ¿Por qué? Porque una vez que el paciente ya forma esos hábitos, ya empieza a ganar de peso, realmente se vuelve muy complicado el tratamiento. No quiere decir que sea imposible, claro que lo es,
pero sería mucho más fácil trabajar en la prevención de esta enfermedad y ahí nos necesitamos todos, ¿verdad? Nosotros como profesionales, pero también los organismos gubernamentales, la industria alimentaria, ¿verdad? Que obviamente tiene una responsabilidad muy importante en todo este problema. Bueno, tiene que ser un trabajo mancomunado. Así que bueno, con esto me despido y quedo, o sea, atenta a las preguntas que pueden llegar a ver. Muy interesante realmente, Laura. Muchísimas gracias. Realmente nos ha dejado absortos con tanta información actualizada, con mucha evidencia científica, muchas investigaciones al respecto y que deberíamos tomar mucha atención, y no solamente la sociedad civil o nuestro gremio a nivel nacional e internacional, sino que los gobiernos, las asociaciones internacionales, la comunidad misma, las organizaciones no gubernamentales también, el sector privado, tendrían una función muy crucial en la prevención de la obesidad, sobre todo para evitar discapacidades, porque realmente una obesidad puede llevar a una discapacidad, una enfermedad metabólica. Realmente sí deberíamos llevar a tener conciencia la población al respecto y tomar acciones y ajustar estrategias. Y sobre todo porque esto tiene un impacto político y social en las intervenciones que tenemos que hacer. Realmente te agradecemos muchísimo. Sí, realmente hay muchísimas preguntas, muchas inquietudes que se han generado y voy a mencionarle una. ¿Cuál es el mecanismo de acción para que con el consumo de la sucralosa se suba de peso, toda vez que no pasa a través de la barrera intestinal? Claro, en realidad la sucralosa o cualquier edulcorante químico, primero va a generar un efecto negativo a nivel de la microbiota. Y aparte también estimula la liberación de insulina, porque al momento de cuando una persona consume algo con algún edulcorante, se activan todos los receptores de dulces a nivel de la lengua, y eso a nivel cerebral se estimula la liberación de ciertas hormonas que generan una sensación de placer, ¿verdad? Sabemos que los azúcares, los dulces, generan una sensación de placer, generan el mismo efecto a nivel cerebral que tiene la nicotina para un fumador o incluso la cocaína para un drogadicto, ¿verdad? Entonces, ese mismo efecto generan los azúcares a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa? Se activan todos esos mecanismos, empieza a aumentar la liberación de incretinas y empieza a aumentar también la liberación de insulina. Es como que el organismo se prepara para recibir grandes cantidades de azúcar que finalmente no llegan. Es como que se produce ese efecto inicial, pero no llega un azúcar, no llega el azúcar. Entonces se produce una reducción en los niveles de glucemia por esa cantidad de insulina que se liberó. Entonces finalmente al cabo de un tiempo la persona quiere volver a comer, por un lado porque hay un déficit de azúcar y segundo por esa sensación de bienestar. Eso es muy importante tener en cuenta porque la solución no es sacarle las calorías, es sacarle las ganas de comer alimentos dulces al paciente. Sacarle, porque eso es lo que le genera ansiedad. Y un alimento dulce que le demos le va a proporcionar un bienestar momentáneo, pero de ninguna manera no es que ese alimento, bueno, ya comió y ya no va a tener más ganas de comer alimentos dulces durante el día. Al contrario, ese consumo va a gatillar esa aparición de ansiedad en el transcurso del día. Entonces puede tener un efecto totalmente negativo. Tenemos que tratar de, entonces, alejarle de todos los productos que son sumamente dulces. Más todavía los edulcorantes que tienen un potencial de dulzor mucho más alto que la propia sacarosa, ¿verdad? Pero también el impacto cuando son químicos tienen un impacto negativo en la microbiota. Y ese impacto negativo en la microbiota va a empezar por alteraciones en la inflamación, a nivel inmunológico. O sea, es un todo, no es el único responsable, el edulcorante, pero es un conjunto de situaciones. Nosotros por eso tratamos de recomendar
para mantener un equilibrio a nivel de la microbiota, además de todas las recomendaciones, edulcorantes naturales y en poca cantidad, como por ejemplo la stevia, ¿verdad? Que es el más recomendado justamente para mantener ese equilibrio a nivel de la microbiota. Laura, aquí hay muchas preguntas de colegas. Me sorprendió una que llega. Dice Michelle Albino Almeida. Pregunta, ¿cómo puedo corregir el intenso apetito en el proceso de reducción de peso? ¿Solo con fibra? No necesariamente solo con fibra. Se puede hacer una dieta, digamos, alta en proteínas, alta en grasas. Eso genera mucha sensación de saciedad. Acá se puede jugar un poco con la proporción de los macronutrientes en la dieta. Sabemos que los carbohidratos se digieren muy rápido, tienen un tiempo de permanencia muy corto a nivel del estómago, entonces no generan saciedad. En cambio, si son proteínas, si son grasas, por el tiempo de permanencia gástrica nos van a generar mucha más saciedad. Aparte también hay que ver un poco el efecto, hay una diferencia entre lo que es la saciedad y la saciación. La saciedad tiene que ver con el tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago, pero la saciación son como esas ganas de comer. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas, que comen mucho más allá de la sensación de saciedad. Si uno consume esa mezcla de carbo-grasa, muchos carbohidratos, almidones y grasas, es como que ese freno en las ganas de comer se demora mucho más en llegar. Esa es la diferencia entre la saciedad y la saciación. Entonces, por ahí, eso puede ser una buena estrategia. Sí, puede ser la fibra, la inclusión de suplementos con fibra antes de las comidas, pero también puede ser modificar de alguna manera los macronutrientes en la dieta, la proteína y las grasas. Yo no soy partidaria de dietas cetogénicas con alto contenido de grasas animales. Yo trabajo personalmente con dietas bajas en carbohidratos, pero altas en grasas, principalmente monoinsaturadas. Omega 9, oliva, aguacate, después la incorporación de frutos secos, limitando las grasas saturadas y los alimentos ricos en colesterol, ¿verdad? Bien. Sí, muy bien. Realmente por ahí va una pregunta que algo ya lo contestaste, Laura, porque dice que hay un interés por conocer que si en tu experiencia, ¿cuál sería el mejor manejo alimentario nutricional en el obeso? Entonces, sí, a lo mejor si quieres un poquito más. Sí, tratamos en el grupo de trabajo que yo tengo, tratamos de apuntar a dietas bajas en almidones refinados, haciendo una tendencia hacia lo que es la dieta mediterránea. Solo que hacemos adaptaciones porque acá en Paraguay no tenemos esa disponibilidad de frutos de mar, de pescados, entonces hay que incorporar otro tipo de alimentos, ¿verdad? Pero básicamente, inicialmente, trabajamos con dietas bajas en hidratos de carbono y una vez que el paciente ya obtuvo un resultado esperado, eso ya se va flexibilizando y vamos tendiendo hacia una dieta mediterránea. Porque la dieta mediterránea es la dieta que mejor mantiene ese equilibrio en la microbiota, justamente por la diversidad de alimentos que involucra. Porque eso es un detalle que no es menor. En todos estos trabajos nosotros vemos el peso, vemos alteraciones metabólicas, la glucosa, la insulina, está todo perfecto, pero ninguno de estos trabajos analiza el efecto de la dieta en la microbiota. Y una dieta cetogénica que tiene mucha cantidad de carne, mucha cantidad de proteínas y de grasas, va a generar un efecto negativo en la microbiota a largo plazo. Y eso es un punto que no tenemos que descuidar. Por eso que es difícil, o puede tener un impacto negativo a ese nivel mantener este tipo de dietas a largo plazo. Más allá del efecto metabólico, no es un problema menor el efecto que van a tener, porque si yo consumo más cantidad de proteínas, se empiezan a desarrollar mayor cantidad de proteobacterias a nivel intestinal y empiezan a reducir otras que son beneficiosas. Entonces, cuando empieza a haber ese desequilibrio, ahí es donde pueden empezar a aparecer otro tipo de enfermedades.
sin dejar de mencionar al cáncer, ¿verdad? Que sabemos que hay evidencia muy sólida que el consumo exagerado, especialmente de carnes rojas, está asociado con la aparición de algunos tipos de cáncer, especialmente cáncer de colon, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tenemos que elegir algún tipo de dieta, como en la primera diapositiva decía, que cuál es la mejor dieta, que la que busque o la que logre un descenso de peso sin generar un efecto negativo en los otros aspectos. Laura, una cuestión, solamente una preguntita que hace una chica colega nutricionista jovencita, dice, buenas noches, los vegetarianos estrictos en ocasiones son obesos, ¿cómo manejar la disminución del peso con ellos? Sí, muchas veces son obesos, ¿por qué? Porque terminan, o sea, comen cereales, comen almidones, esos son alimentos que no tienen, no son de origen animal, pero los almidones generan el aumento en la liberación de insulina y por ese mecanismo suben de peso. Entonces hay que tratar de modificar la fuente de esos almidones, darle más almidones que se absorban lentamente, almidones con fibra, o sea, no carbohidratos con fibra. Tubérculos, legumbres, e ir cambiando un poco la selección de alimentos, ir reemplazando los almidones, las harinas, los productos refinados por otro tipo de carbohidratos, ¿verdad? Como les digo, legumbres, todo tipo de legumbres, todo tipo de cereales integrales y también tubérculos. Esas deberían ser las principales fuentes de carbohidratos de la dieta. Vegetales, por supuesto, vegetales de hoja, pero el problema es ese, ¿verdad? La gran cantidad de harinas que pueden llegar a consumir siendo vegetarianos. No sé si tengas interesante aclaración, Laura, realmente. Si nos dejas muy claro, en tus respuestas. Hay una pregunta adicional. ¿El tratamiento farmacológico produce rebote? Y en muchos casos sí, ¿verdad? Porque primero sabemos que logra una reducción muy rápida de peso sin generar educación desde el punto de vista nutricional. Es como que la persona va adelgazando solamente por efecto de la droga. Sabemos que hay drogas que son anorexígenas, entonces dejan de tener hambre o ganas de comer mientras dure el tratamiento farmacológico. Pero una vez que dejan el tratamiento, al no tener esa educación o ese proceso, digamos, porque tiene que ser algo progresivo, rápidamente se recupera el peso. Acuérdense que el tejido graso es la forma que nuestro organismo tiene para lograr la supervivencia. El tejido graso es lo que mantuvo la supervivencia del ser humano desde sus inicios. Entonces, de lo último que se quiere deshacer el organismo es del tejido graso. Entonces, si por algún motivo uno hace algún tipo de tratamiento, en este caso farmacológico, donde hay una pérdida muy importante de tejido graso, se van a empezar a desencadenar un montón de mecanismos para volver a recuperar esa grasa corporal, esa fuente de energía. Por eso, ese es otro de los problemas que hay cuando se incluye solamente la medicación desde el punto de vista médico, sin el acompañamiento de un nutricionista que vaya educando a estos pacientes. Hay, por supuesto, casos donde se indica que es necesario, como habíamos visto la tabla de inicio, si el paciente está con una obesidad y tiene factores de riesgo importantes, tenemos que desarrollar, o dar todas las estrategias posibles para que baje, pero tiene que ser algo en conjunto. Ninguno de estos tratamientos va a funcionar por sí solo. Incluso la cirugía bariátrica, ¿verdad? Sabemos que muchísimos pacientes sometidos a cirugía bariátrica, incluso pacientes con métodos restrictivos y malabsortivos, igual al cabo de un tiempo empiezan a recuperar peso nuevamente, ¿verdad? Cerrando, creo yo, esta conferencia virtual, sin antes agradecerte, Laura, 1.000.000 de gracias. La conferencia
interesante, con bases científicas comprobadas. Con tu experiencia nos has explicado ampliamente todo este componente del problema de obesidad. Quiero agradecerles a los compañeros, colegas virtuales de Colombia, de Venezuela, de México, que se han interactuado contigo, Laura, y con la Asociación de Nutricionistas del Ecuador, a los colegas ecuatorianos, y seguirles invitando que continúen con estas conferencias que estamos convocándoles para irnos actualizando sobre estos temas muy importantes que nos hacen grandes a los profesionales nutricionistas. Solamente quiero terminar agradeciéndote, Laura, y con una sola palabra que tú acabaste de decir. Los nutricionistas tenemos que ponernos al frente de estos temas, de estas patologías, con la educación que tú dijiste. Si no hay educación, si no aplicamos la educación, no vamos a lograr con ningún tipo de dietas. Podrán inventarse cualquier tipo de dietas, pero si no hacemos educación desde la madre o desde la mujer que está para engendrar, desde los niños, y podemos prevenir diversos tipos de enfermedades. Un agradecimiento enorme. Ana está colocando unos links en el aula virtual para que para si quieren algo de un certificado pues puedan ingresar, y un link también para que ustedes den sus comentarios sobre el webinar que estamos haciendo nosotros aquí en estos momentos. Felicitarte, Laura. Esperemos encontrarnos nuevamente, tener la grata satisfacción de conversar contigo y cruzar una información y experiencia muy importante. Gracias a los colegas, gracias Helen, gracias a todos los compañeros nutricionistas. Muy buena noche. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por estos webinars que están haciendo. Un saludo, que descansen, que descansen. Muchas gracias. ¿Quieres marcar la diferencia en tu desarrollo profesional? Sé parte de ANNE y podrás contar con educación continua, acceso a proyectos, plataformas tecnológicas que ayuden a su consulta, formación continua, marketing digital, desarrollo de proyectos conjuntos, valor de marca ANNE. Separados somos fuertes, juntos somos invencibles.